Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sexta sesión de trabajo de nuestro querido Grupo de Trabajo 2 de Derechos Culturales y Equidad Territorial del Comité Académico UNESCO San Luis, celebrando esta sesión el miércoles 24 de marzo de 2021. Bienvenida Victoria, bienvenido Oscar, integrantes del grupo de trabajo. Bienvenidos también nuestro querido secretario técnico Gerardo Daniel Padilla, doctor Felipe de Jesús González y su servidor Álvaro Guevara del Grupo Motor. Hoy para nuestra sesión me permito leerles el orden del día y que lo aprobemos en lo general al cierre, aunque evidentemente con la libertad de que si es necesario realizar alguna modificación, nos la hagan saber para que la incorporemos en la misma. Como primer punto, tenemos una toma de asistencia y apertura de la sesión. Como segundo punto, socializar con ustedes la dinámica de la sesión, hoy como se los comentaba, en clave de taller. Tercer punto, avanzar en la enunciación de garantías culturales de manera colegiada. Como cuarto punto, una perfilación creativa de la próxima sesión que en mucho va a estar enfocada hacia algunos acuerdos, ya ustedes tendrán la oportunidad de ver, hacia algunos acuerdos sobre la sesión, la participación de nuestro grupo de trabajo en la sesión plenaria de este lunes 29 en el mismo horario. Y como quinto punto, miscelánea y asuntos generales. Y como sexto punto, un cierre de sesión en donde también sí que será muy interesante escuchar algunos sentipensares al cierre de este, que podríamos tal vez decir primer ciclo de trabajos previo a nuestra plenaria y que nos vuelve a encontrar hacia posterior el periodo vacacional. Bien, si les parece correcto, les pediría que con señal o con emoji aprobemos este orden del día o lo modifiquemos en su caso. Muy bien, muchas gracias. Queda aprobado y pasamos al punto número 2. Una vez que hemos dado cuenta de la asistencia, hemos tenido ya la apertura de nuestra sesión y su bienvenida y hemos dado cuenta de la asistencia de las y los colegas del grupo de trabajo y del grupo motor. Como les había comentado, reproducido en el chat de nuestro grupo, y tendremos enfocadas hacia la problematización, hacia la reflexión teórica general, conceptual, el mapeo conceptual y la organización de ese mapeo conceptual respecto a garantías culturales y equidad territorial. Hoy en realidad más bien tenemos una dado esta sesión, un taller de redacción. Espero no ser reiterativo, pero lo que buscamos es traer el lápiz, términos y registrar en un instrumento, registrar ya la enunciación de garantías culturales relativas a nuestro grupo de trabajo. Como una pequeña nota, esto es algo que estamos haciendo en todos los grupos de trabajo. Ayer, el lunes, perdón, trabajamos con el grupo de Derechos Culturales y Democracia Cultural, y ahí tuvimos una participación nutrida que, híjole, ahorita no tengo aquí directo el dato, no sé si era o el doc Felipe recuerden, pero fácil se redactaron una suerte de 20 garantías iniciales, recordando que esto ya es un primer saque y que en las siguientes sesiones que nos quedan en estos meses, de aquí a mayo, estaremos afinando precisamente esa enunciación primera. Bien, un poquito ese es el qué, la naturaleza del taller de redacción. Ahora hablamos del cómo, y el cómo es, hemos preparado este lienzo de redacción, que así llamamos al instrumento, se lo Creo que Álvaro, bueno, Se quedó sí creo que sí se quedó. plasmado en un lienzo. Pienso que sí.
Pero Están entrando en lo que hablaba de llega. ese lienzo es el documento la liga que manda en el chat, ¿no? Ujú, en efecto. En lo que llega, doy acceso a... Hola, hola. Hola, hola. No se haya metido un troll por allí. ¿Me escuchan? ¿Todes? ¿Todas? Te escuchamos, querido. Hola a todos. Bienvenida. Hola, Hola, Luisa. ¿qué tal? Te llamas Gabriel Ferrer. Luisa, bienvenida, ¿cómo estamos? Luis. Perdón, tengo la sesión de alguien más. Dame un minuto. No hay problema. Bien, sirve que esto se arregle un poco y regresa Álvaro. ¿Sabes? También voy a pausar un poco la grabación. Estoy viendo mucho lag y no nos va. Adelante. Mi conexión está fallando un poco, amigos, por cualquier cosa. Bien, pues de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Nos honramos mucho con la presencia de Luisa Velázquez, quienes, como les hemos platicado, hoy se incorpora a los trabajos de equidad territorial, grupo de trabajo de nuestro querido Comité Académico UNESCO San Luis. Luisa, quien ha acompañado en realidad desde el año pasado, desde las propias, los encuentros y las jornadas, el proceso de construcción de carta, y que hoy tenemos una casa llena y muy buena y de manteles largos con su presencia y evidentemente con la presencia de Victoria y con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Muy bien, pues si les parece, comparto este lienzo. Eh, Voy a volver a escribir o tal vez más bien preguntarle a Luisa si abre su chat de aquí del Zoom y le es posible observar la conversación previa. Desconozco si se quedó grabado o si sería bueno volver a postarla. En el chat deberíamos de ver un poquito de cuál es la dinámica del día de hoy y un enlace a una matriz. No sé si Luisa puede acceder a ella. Ahí tenemos microfonito apagado por ahí. ¿En el chat, Sí, Álvaro? sí, en el chat de aquí mismo de la propia plataforma de Zoom. No, no veo nada. Ok, bueno, no te preocupes, copio un poquito los anteriores comunicaciones, sobre todo para que puedas acceder a la liga que ahí mismo viene. Va primer mensaje y va segundo mensaje, ahí ya están. Y por si quieres ir entrando a esa matriz que viene, que está alojada en un Google Drive. De todas maneras, amigas y amigos, me permito compartir pantalla para guiar brevemente sobre la matriz, ¿vale? ¿Me confirman, por favor, si estamos en sus pantallas? ¿Estoy compartiendo adecuadamente matriz? Bien, muchas gracias. Ok, bueno, este instrumento está pensado para facilitarnos la enunciación de los derechos. Consideramos desde el grupo motor que puede ser muy factible elaborar nuestras garantías si tenemos insumos que nos muestren cómo otras declaratorias, otros instrumentos, otras cartas alrededor del mundo han abordado la enunciación de los derechos y sobre todo en qué sentido, vamos a decir, así lo han hecho. Pueden ustedes ver que le llamamos matriz porque tenemos dos ejes, un eje de las X y un eje de las Y, que en este caso
hacer un poquito un zoom hacia afuera. Sé que no se puede leer con mucha facilidad, pero esto en términos de la exposición. En la columna, en la columna A tenemos un eje de 4 derechos: derecho a participar en la vida cultural, derecho a la libre creación, expresión artística, investigación científica e innovación, en fin. Y ya ustedes le echarán un mejor ojito. Y en el renglón, en la fila número 1, tenemos distintos, como les decía, distintos instrumentos, cartas u otras declaratorias. Está la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales, específicamente el artículo 11, la Declaración de Friburgo, la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México. Tenemos también tenemos también el reglamento de Zapopan, y al final tenemos nosotros un espacio propicio para para la enunciación de nuestras propias garantías. Lo que nosotros buscamos es hoy, ¿cómo sabemos de alguna manera que nuestro instrumento está terminado? Denme un segundito a que termine de cargar bien. Cuando veamos en nuestra propia casilla la integración de nuestros contenidos. Esto es, en esta última columna, en la columna de la F, aquí tenemos, aquí vertiremos, aquí es donde estaremos hoy, por eso le llamamos lienzo de redacción, ¿no? Este canvas. Aquí es donde estaremos hoy redactando, y ustedes estarán viendo en esta pantalla compartida nuestras enunciaciones sobre garantías culturales y equidad territorial. Bien, ¿de dónde, antes un poquito breve antes de comenzar, de dónde es que salen este eje que se encuentra en la columna de los derechos que estamos refiriendo? Muy brevemente comentarles que, si ustedes recuerdan bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos se acompaña por 2 pactos internacionales, uno sobre derechos civiles y políticos y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales. Diremos que hay un reconocimiento mundial en estos derechos culturales que sin duda se concentran en el artículo 15, precisamente del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El conjunto de los Estados miembros de Naciones Unidas reconocen que, digamos, el acuerdo, la convención, mejor dicho, de que en el artículo 15 podemos encontrar esta definición general y que es aceptada respecto a los derechos culturales. Y en el documento del PIDESC, en el artículo 15, se reconocen 3 derechos principalmente. El primero de ellos es que hay un derecho a participar en la vida cultural, que como pueden ver un poco es precisamente el primero de los que ponemos. Este tiene que ver con gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Este derecho tiene que ver con beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de la producción científica, de la producción literaria, de la producción artística de la que se es autor. El segundo de los artículos es que se asegure el pleno ejercicio de conservación, desarrollo y difusión de ciencia y cultura. Y finalmente que hay una garantía de respeto a la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora en cuestiones científicas y culturales. Es precisamente lo que tenemos en este eje. Un poquito lo que hemos hecho es hacer el entrecruzamiento. No me llevo mucho tiempo en esto, y ustedes lo están viendo. El entrecruzamiento entre, vamos a suponer, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales con el derecho a participar en la vida cultural. Y encontramos, una vez que lo hemos revisado el artículo 11, que respecto a derecho a participar en la vida cultural, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales garantiza acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.
a elegir libremente una o más identidades culturales, o inciso cuarto, pertenecer a una o más comunidades culturales. E hicimos lo mismo con la Declaración de Friburgo, lo mismo con la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México y lo mismo con el reglamento de Zapopan. Este fue el entrecruzamiento que fuimos haciendo con estos contenidos, de manera que aquello que la Ley General de Cultura hablara sobre acceso al conocimiento, información del patrimonio material e inmaterial de las culturas y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones, nos pareció que su lugar natural de inclusión era en el tercero, de las personas a beneficiar de obtener protección de sus producciones creativas. Este sería el instrumento con el que comencemos a redactar hoy nuestros derechos, haciendo exactamente el mismo trabajo. Voy a moverme, si les parece bien, hacia nuestro tablero de Miro. ¿Me pueden confirmar si lo estamos viendo? Todavía no, de acuerdo. ¿No? Déjenme ir a él de nuevo. ¿Por qué voy al tablero de Miro? Creo que ahora sí ya lo estamos viendo. Va. Me voy al tablero de Miro por lo siguiente. En los acuerdos del grupo de trabajo, por ejemplo, del 1, del 3, en el grupo de trabajo 4, las y los colegas han estado redactando en documentos electrónicos, han redactado sus enunciaciones primeras y las suben a la subcarpeta de su grupo de trabajo. Nosotros, en seguimiento a los acuerdos de nuestra última sesión, comentamos que tendríamos, las dos opciones, realizar un documento electrónico y subirlo a subcarpeta, o directamente comenzar a hacer nuestras primeras enunciaciones en el tablero. Y ahí había como dos chambas. Una primera chamba que tenía que ver con, vamos a decir, con el trabajo del grupo motor, con el trabajo de la coordinación, que era precisamente organizar. No me puedo acercar un poquito más. Que era precisamente organizar, si ustedes recuerdan, las categorías, subcategorías y verificadores. Fue un trabajo que realizó Oscar a propósito de los insumos de Victoria en el tablero. Lo que necesitábamos hacer como primera parte del acuerdo era tender un puente entre esta estructura propuesta y todo lo que recuperamos en las mesas de trabajo de las jornadas con estos códigos, con estas categorías. El trabajo que me quedó a mí, o que nos quedó como grupo motor, era precisamente organizarlas para que adelantáramos en ese puenteo. Y es un poquito lo que pueden ver que hice por acá. Enlisté, tal cual tengo una lista de los códigos, ya no están ordenados por mesa, sino que están ordenados un poco por orden de aparición. Trabajo comunitario, inclusión, apropiación de espacio, descentralización, en fin. Los organicé en 4 colores. En un color amarillo, aquellas palabras que tuvieran que ver con, que pudieran constituirse con derechos sustantivos, aquellos que tuvieran que ver con ciertos valores de la equidad territorial, los de verde claro respecto a multiactoralidad, y lo gris que tendría que ver con cuestiones enfocadas a políticas de espacio y de ciudad. Y lo que hice fue congregarlos en 4 tipos de derecho, vamos así a decirlos. Derechos sustantivos, y ahí recuperé, les decía yo ya, lo que puse en color amarillo. Derechos sustantivos para nuestros enunciados, pues tendrían que ir sobre identidad, patrimonio, territorio, apropiación de espacio. Derechos transversales, que como yo les decía, tienen que ver con valores, es decir, inclusión, equidad, exclusión, participación y educación integral. Voy a poner un ejemplo muy caricaturesco, posiblemente me disculpan, pero si vamos a hablar de un derecho sustantivo sobre la identidad, vamos a suponer, ¿no? Todas y todos los potosinos tienen derecho a elegir la identidad cultural libremente, pues algo muy ideal es que estos derechos transversales se incluyan, es decir,
que hablemos en esa enunciación sobre inclusión o sobre equidad o sobre participación. Es decir, no solamente cualquiera libremente puede elegir una identidad, sino participar de esa de la construcción de esa identidad. Por eso le puse derechos transversales. Como les decía sobre lo de verde claro de la multiactoralidad, lo puse como derechos relacionales. Ya iremos trabajando un poquito más en esto, no quiero saturar, pero en el grupo de trabajo 1 estábamos hablando, y esto también es algo que Oscar recalcó en la última sesión, que tal vez haya algunos de nuestros enunciados que como tal posiblemente no sean derechos, que tal vez son compromisos de otros actores para garantizar derechos culturales. Y en el grupo de trabajo 1 sí que también empezó a despejarse un poco esta idea que es importante que la Carta identifique de alguna manera compromisos de otros actores, no nada más, ojo, no nada más del Estado, recordando que el Reglamento Municipal de Cultura es el que sí que estará más enfocado a identificar entes garantes. Bien, por eso en derechos relacionales puse cuestiones sobre trabajo comunitario, vinculación con otros agentes, cuestiones de gestores y autogestores y cuestiones sobre reinserción social, insistiendo que estos son códigos que vienen del instrumento de investigación cualitativa preparado por el Doc Felipe y la maestra Graciela Lomelí. Y finalmente, unos derechos de compromiso, así le puse, ¿no? Es como una idea que refiere a las políticas del Estado, espacios de participación, descentralización, planeación y movilidad urbana. Lo dejaría un poquito ahí y le cedo la palabra a Victoria para comenzar con la dinamización de nuestra champita, ¿vale? Adelante, Victoria. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, de entrada, felicidades. Creo que es un esfuerzo bien interesante como para que nos ayuda mucho pues a volver a hacer ese cruce fundamental. Yo ahora quiero preguntarte un poquito más de los derechos compromiso. No me quedó muy claro. Digamos que son las estructuras ya dadas por el municipio o, por ejemplo, el plan que tenemos el plan de desarrollo del municipio. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? De acuerdo. Para saber si es el plan municipal de desarrollo. O sea, ¿qué es eso? Gracias. Profundizo en por qué le puse derechos compromiso. Como bien lo comentas, esta es propuesta de parte del grupo motor para los trabajos del día de hoy, para, digamos, ayudarnos en la organización, digamos, ¿no? de nuestros enunciados. Por lo tanto, quise ponerlo como en términos muy generales, digamos, como si fuera casi una palabra clave. Pongo en amarillo derechos sustantivos, un poco como en la idea de que, ojo, estos derechos, las y los potosinos, en las jornadas están diciendo que no se nos deben de escapar. Podremos, evidentemente, complementar a propósito de nuestros saberes y trayectorias, Luisa, Victoria y Oscar. Pero en las jornadas participativas son importantes estos. Los derechos transversales no están enunciados como tal, pero me ha parecido que son derechos que cruzan cualquiera de nuestras enunciaciones que hagamos hoy. Pongo un ejemplo, les platico. Ayer con las y los colegas de Democracia Cultural decían, bueno, a ver, algo esencial para la democracia cultural es la toma de decisiones, pero ¿la toma de decisiones en qué? Pues la toma de decisiones en la agenda cultural. Digamos que ese se nos convirtió en un tipo de derecho transversal, de manera que cuando escribíamos el derecho al acceso abierto, derecho al gobierno abierto, ¿no? Por ejemplo, complementábamos diciendo derecho al gobierno abierto en materia de agenda cultural local, ¿no? Es decir, este tipo de derechos cruzan cualquier otra enunciación que hagamos y por eso lo puse también en términos como si fueran valores. Inclusión, equidad, exclusión, claro, no es un valor, pero sí que tal vez nosotros así redactemos, ¿no? Derecho al uso de la infraestructura cultural sin exclusión de... En derechos relacionales un poquito hago lo mismo. No es que como tal sean derechos relacionales, sino que lo que quiero decir es que pensemos en derechos en esos términos de relación de muchos actores, ¿no?
Y entonces, ese que pongo como derechos compromiso, no es que haya como tal un reconocimiento de estos derechos, sino que la clave de pensamiento a la cual les invitamos nosotros, a ustedes Luisa, Victoria y Oscar, es a pensar, por ejemplo, que cuando la gente habló de descentralización, la gente no se refería en las jornadas sobre una descentralización de ellas y ellos mismos como ciudadanos, sino que interpelaba, esto que hablaron, interpelaba al Estado, ¿cierto? Es decir, queremos que el Estado se encargue de descentrar la oferta cultural, por ejemplo. Entonces, le pongo derechos compromiso porque aquí el desafío es más bien nosotros podemos reconocer que las cuestiones de planeación, las cuestiones de acceso y de participación al espacio público, de descentralización y de movilidad urbana, sí que son compromisos que esperamos que el Estado realice para que equilibre las asimetrías las asimetrías territoriales para el acceso a las garantías culturales. Entonces, nada más fue como un nombre que se me ocurrió, lo pongo en esos términos coloquiales, se me ocurrió ponerle derechos compromiso, como para que nada más recordemos eso. Esto es un derecho, necesitamos redactar un derecho al respecto, pero son derechos que buscan interpelar al Estado o a los entes garantes, con la nota de que en el reglamento municipal, no en nuestra carta, sino en el reglamento municipal, sí que habrá cuestiones ya muy específicas sobre, muy técnicas, ¿no? Digamos, muy de administración pública de los entes garantes. Esto nada más le puse derechos, compromiso, como tratando de motivarles a ustedes tres a que pensemos que estas garantías tienen que ver con qué es lo que tiene que hacer el Estado de cara a las asimetrías territoriales y la cultura. No sé si respondí. Muchas gracias. Vale, ok. ¿Les parece si empezamos a ensayar un acomodo de nuestras garantías? Yo aquí en verde puse un ejemplo, nada más. Eso solamente fue un ejemplo. Pero sí que veo que hay un montón de chamba que también Oscar ya por ahí tiene hecha. Y no sé si más o menos de hecho quieran que comencemos con esto. Que le cedamos la palabra a Oscar y que él nos vaya indicando cómo podemos llevar, por ejemplo, derecho a contar con espacios públicos habitables, cómo lo llevamos a la matriz que les compartí hace un ratito. Voy a dejar, de hecho, de compartir pantalla. Listo. Y solamente quisiera también confirmar que Luisa tiene acceso al tablero. Sí, Álvaro, aquí estoy. Buenísimo, muchas gracias. Va. Miren, les platico muy breve. Como ayer nos organizamos, nuestro querido secretario, Gera, él compartía la pantalla, le cedimos el liderazgo de compartir pantalla para que él fuera ayudándonos en esa redacción y los participantes, en este caso Oscar, es quien mejor puede irle diciendo a Gerardo su listado de derechos en donde puede caber mejor. ¿Les parece si lo operamos de la misma manera? Sí, de acuerdo. O sea, lo que estoy ahora Venga, adelante. procesando es estos cuatro, ¿cómo le llamaron aquí? Bueno, estos cuatro, ¿qué serán? Como derechos base, que entiendo que entonces las demás mesas todas tendrán también cuatro, ¿no? Como que sus redacciones en función de estos cuatro grandes apartados. Sí, ¿O no? ahí Porque valdría la pena recalcar respecto a esos cuatro grandes apartados, que me parece ahorita con la explicación de Álvaro, esto que quiero dar ayuda a sintetizar, también porque son cuatro grandes apartados. Estos son los ámbitos de derechos culturales que se identifican o que se sostienen a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos y particularmente del artículo 27.
Él también habló del artículo 15, del Pacto Internacional, que es donde se reproducen más. La recomendación de hacer cartas de ciudad por derechos culturales de parte del CGLU anima la recomendación 4.2 a que sean los puntos de partida estos 4 campos, es decir, los cuatro campos de derechos, los 4 ámbitos del derecho cultural que se reconocen desde la Declaración Universal. Y además, estos 4 ámbitos de derecho cultural son los que ya también las instancias procuradoras de derechos humanos en México han comenzado a judicializar, es decir, son derechos que tienen ya algunas jurisprudencias, algunos análisis de casos de, por ejemplo, vulneraciones o de violencias contra estos derechos, desde las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, las oficinas de los ombudsperson. El eje de las X, lo que estamos encontrando, digamos, hacia acá, respecto a estas herramientas, porque, por ejemplo, ¿por qué no está, vamos a suponer, en materia de derechos culturales, por qué, por ejemplo, no está la Ley Estatal de Cultura para el Estado de San Luis Potosí? ¿Y por qué sí está Friburgo, pero no está, por ejemplo, la Carta de Mérida por Derechos Culturales? Eso es porque estos instrumentos que les estamos acercando también tienen un ejercicio de depuración. Son los instrumentos que están redactados en clave de derecho, pero de derecho constitucional. Es decir, que tal cual dicen, todas las personas tienen derecho a, y viene la frase normativa. Son, digamos, las herramientas que tienen catálogo de derechos. La Ley Estatal de Cultura no la tiene, ¿no? O la Carta de Mérida por los derechos culturales no está redactada en clave de derecho jurídico. Está redactada más bien como en clave de futurible, en clave de visión, en clave de hacia dónde vamos como ciudad, etc. Entonces, estas herramientas de aquí, pues usualmente inician con un verbo en infinitivo, ¿no? Digamos, son las formas más, son las referencias como más de los diferentes instrumentos que existen en materia de derechos culturales, más acercadas a podernos decir cómo redactar, ¿no? En términos de volver un derecho judicializable. Entonces, esa es la razón del por qué están así. La idea es que ahorita, conforme se propongan, se vayan discutiendo, nosotros podamos hacer un ejercicio precisamente entre cruce. Si ahorita saliera uno que tiene que ver inminentemente con participación en la vida cultural, lo ponemos aquí. Si tiene que ver con beneficios de los progresos que la obra creativa genera, lo ponemos por acá, ¿no? Etcétera, etcétera. Adelante. De acuerdo. Un favorzote, ¿me pudieran poner el tablero de Miro por aquí, por el chat, por favor? El link, para también tenerlo de repente y ir a venir. Bien, bien. Pues sí, o sea, a reserva pues de darle una mejor leída a esta estructura que tienen. En un primer vistazo, vida cultural es la principal, ¿no? Que nos atañe como mesa. Porque, bueno, de lo que veo rápido, ¿no? De libre del 2 que habla sobre la libre creación, expresión, inversión, quizá algo de lo que nosotros hemos hablado sobre temas de infraestructura. Algunas quedarían ahí. Después la 3, que es beneficios y protección de la producción creativa. Ahí yo creo que nosotros nos quedamos dentro de lo que hemos discutido, hablado. No encuentro yo como... Bueno, habría que hacerlo, ¿no? O sea, porque Claro. realmente lo que hice en el Miro fue una primer vaciado en función de tomar en consideración los códigos que ya se tenían para ver cuáles no estábamos
tocando dentro de lo que ya teníamos y cuáles a lo mejor tocábamos de diferentes formas, ¿no? Claro. Por eso, bueno, ahora habrá que hacer algo similar respecto a estos 4 para que se alineen a lo que va a ir generándose. Pero yo casi de lo que veo ahora rápido, tenemos mucho más que, bueno, a fin de cuentas, supongo que lo tendrán contemplado, ¿no? Pero el peso general de nuestra mesa estará Claro. en este acceso a la vida cultural, porque el disfrute del progreso científico quizá en temas de educación, pero lo veo más como en otras mesas quizá. Y nosotros que somos quienes estamos discutiendo el modelo de ciudad y al mismo tiempo la propuesta cultural, cómo influye en un modelo de distinto de ciudad, repercute principalmente creo que en el uno, no lo sé, esa es mi primera percepción, ¿no? En el derecho a participar de la vida cultural. Y en el 2, en el tema del dónde quizá, ¿no? Derecho a la libre creación, expresión artística, investigación científica, en el cuestión del dónde y los cómo en el tema de los espacios públicos y los cómo en el tema de infraestructura. Pero ya la 3 y la 4 me quedan un poco flojas en términos de... Lo que no sé es eso, ¿no? Si ahora tendríamos que pensar en abarcar estos 4 o con lo que ya tenemos, pues ver que nos quedará muy fuerte 1, 2 y quizá algunos del 3 y 4. Sí, me ¿Qué me parece dices? que podríamos, tal vez, en realidad creo que el grupo de trabajo puede irse fortaleciendo, como bien dices, y complementando. Y lo que podríamos hacer es este listado que tienes, que nos presentas en el Miro, por ejemplo, ese primero de derecho a contar con espacios públicos habitables, podría ser el que nos ayude ahorita a empezar a llevarlo a la matriz y poco a poco vamos acomodando y reacomodando. Como nota, algo que pasó en el grupo de trabajo 1 este lunes es que una vez que nos dimos cuenta que, por ejemplo, a la casilla 1 correspondía el derecho a contar con espacios públicos habitables, nos dimos cuenta que podíamos complementar con algo más hacia el tercero o cuarto ámbito de derecho. Pero es muy cierto, como dices, que me parece que lo primero es ir organizando con lo que tenemos y poco a poco va a ir saliendo lo demás. De acuerdo. ¿Desde dónde puedo Entonces, revisarlo, amigo? Esas frases, Álvaro. ahí están, justo ahí estás, amigo, justo ahí, Ah, ahí abajito, ajá, justo ahí, aquí. abajo de marco teórico, de donde andabas, Ay, justo abajo, Oscar ya tiene algunas enunciaciones. Abajito de ahí, exacto, abajo de ahí. sentido de la carta, no. Más abajo, más abajo. Indicadores, categorías, subcategorías, aquí. Listo. Ahí está, derecho a contar con espacios públicos. Ándale, ahí mero. Comencemos a Ese al hacer final el ya no lo ejercicio redacté tanto y como si los quieren, demás, a partir de allí, pero una cosa que, claro, sí, por supuesto. En definitiva, eh, es decir, creo que el hecho de que el proceso vaya a ser abarcativo será a partir de la reflexión, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en definitiva, este campo de derecho, por supuesto que estamos previendo que venga a robustecerse por el grupo de trabajo 3, que es el de fomento de la creatividad. Entonces, sí, no, sí que lo tenemos claro. Pues si quieren, comenzamos con el ok, ok. ejercicio de traer algunos por acá y lo vamos nutriendo. Derecho a contar con espacios públicos habitables. Sí, que ese, por ejemplo, lo dejé así en principio, pero al final le hice una línea para que un poco lo que también nos enseñaba al final Felipe de la sesión pasada, ¿no? De poder recuperar la forma en la que se redacte, que sí que recupere el, el común, ¿no? De los lenguajes que se han estado utilizando. O sea, quizá esa es como la frase inicial y Exacto. luego después de eso una coma que explique qué se está entendiendo como habitable y que justo ese habitable describa cómo permite ese derecho a participar en la vida cultural, ¿no? Por eso por ahí está la línea
que no sé Hacia si se territorio y alcanza a ver. hacia Ya sea planeación. planeación. O sea, a la izquierda era como para, bueno, entender que sí se está considerando estas dos, pero a la derecha A la derecha, ¿verdad? era el tema de lo que nos puede ayudar a describir, ¿no? Como habitable, para un poco enmarcar lo que decíamos, que no se quede Exacto. nada más en temas, sino, ¿no? Habitable en términos de una, ¿no? Una Nos podemos, cobertura completa de la ciudad, una accesibilidad Exacto. peatonal, cercana, con conectividad en transporte, ¿no? Acceso a Exacto. o sea, como creo que eso después lo hice ya en los demás un poco más, pero justo el primero no lo acabé de, Lo porque que, claro, el primero se me hacía bastante robusto y dije, no sé si sea solo uno o bueno, o cada uno de estos tendría que ser un derecho, ¿no? Un derecho a tener espacios, una ciudad con cobertura, ¿no? Integral en todo su tal, luego dos derechos. O sea, como que no supe si hacer uno grande en que quedara con toda esa redacción o en este primero, también depende del estilo, ¿no? Decir, hacer un punto y que después describa todos estos claro. caracteres de la habitabilidad posible de un espacio público. Adelante, Víctor. Vamos a ir haciendo de todas formas apuestas desde acá, desde la Secretaría y desde el Grupo Motor. Y los vamos enriqueciendo. Victoria, ¿tenías alzado la mano? lo que pasa es que teníamos en el tablero, en alguna parte, algo que complementa lo que tú estás diciendo en términos de accesibilidad, como que se entienda como esa parte de derechos culturales, pero verás, la estoy buscando. Ya me acordé. Lo que pasa es que donde se habla del sentido de equidad territorial, ahí creo que se hablaba de ahorita es que esa palabra accesibilidad es lo que quería retomar una redacción, pero ya no la encontré. Si quieren, continuamos mejor. La estoy buscando por aquí, pero no la encuentro. Bueno, perdón, continuamos. Álvaro, ¿nos dinamizas, por favor? Mi Eso, amigo habitable estaba en términos de buscando, cobertura, accesible para todas y todos, con una imagen urbana atendida, no sé cómo Como pudiera para ser de una vez, ¿qué adecuado. les parece si le echamos a esa redacción y la terminamos? O sea, o la que nos sí, convenza. sí, No sé qué tenga que decir el doctor inclusive, Felipe al respecto de esa propuesta. No fue del todo bueno clavarnos en uno, porque de repente estábamos clavados en uno, nada más, y sin redactar. Más Bueno, bien, entonces creo que creo ayudó que a regresar. yo diría que ahí la palabra, estábamos en que esa redacción tiene que ver con la palabra habitable, pero todavía como derecho, no me queda claro que tiene que ver eso con derechos como culturales, digamos. ujú, Entonces, si ahí estamos hablando de accesibilidad, yo creo que sí es fundamental decirlo, aunque entiendo que tú lo consideras una condición, pero creo que es muy importante decir esas dos palabras por lo menos. En términos de, por ejemplo, derecho a contar con espacios públicos y con derecho a la cobertura, no, derecho a contar con espacios públicos habitables. ¿Cómo decirlo? Es que accesibilidad es como lo contrario a las barreras de las que estamos hablando anteriormente. Entonces, por ejemplo, pensemos como en una dimensión territorial. Tienen que ser accesibles, no nada más en términos de gratuidad, sino en términos de rampas y en términos como de esa inclusión, que son las otras características. Y entiendo que accesibilidad contempla todo eso, pues ese acceso. Entonces creo que la palabra acceso es fundamental. Ahí, derecho al acceso, derecho a contar con acceso a espacios públicos habitables, aunque parece
no sé si te parezca contradictorio o raro, pero es que puede haber espacios públicos habitables, pero no llegas a ellos porque Ujú. no tienes transporte o porque no tienes conectividad o porque no tienes. Entonces creo que es el acceso. Pero creo que con los verbos, o sea, más adelante dice que dice conectividad y accesibilidad, o sea, está implícito. Lo que pasa es que eso no se va a ver. O sea, la redacción tiene que estar todo implícito. Por eso digo que aunque lo explica y me parece muy claro cómo se desdibuja, por eso, por eso lo planteo, porque estamos hablando de equidad territorial. Bien, lo estoy cambiando por derecho a contar con espacios públicos accesibles y habitables, con cobertura integral, incluyente, conectados para todas y todos. Ajá, eso me gusta. Sí, me encanta. Bien, entonces, Sí, claro. seguimos. Sí, creo que el camino de irnos hacia ubicar las ideas que traemos en general, las que sean más fáciles de ubicarlas, irlas ubicando. Y si hay alguna que tiene una connotación especial, a lo mejor la revisamos con mayor calma posteriormente, para poder abarcar más rápidamente los que ya coinciden ahí. Me parece muy bien la moción de irlo ubicando, pero al mismo tiempo entender la parte que le corresponde a territorialidad. Perfecto. También recuerden que es posible que armemos los derechos ahorita de una manera muy general y poco a poco los podamos ir desengranando. Es decir, no solamente que tengamos el derecho 1, el 2, el 3, sino el 1.1, 1.2 y después el 2, 2.1, 2.3. También podemos contemplarlo así. Quizá con ganas con ganas de ayudarle o de darle juego a los otros campos, este segundo de contar con espacios públicos dinámicos, Ajá. que le puse la palabra dinámicos ahí por si podíamos buscar luego alguna otra mejor. Ujú. Pero una cosa es que sea habitable, pero creo que en términos de la posibilidad de, de generar y permitir mayor expresión, creatividad, innovación y tal, los espacios tienen que ser heterogéneos en función de que no todos tienen que estar eh, persiguiendo un modelo único de vida, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, quizá ese quedaría también en el 2, en el de libre creación, expresión e innovación. Lo llevaríamos No al lo 2, sé, ok. o sea, como Sí, se oye bastante con bien, ánimos claro. de poder, Sí, sí, sí. de justificar el por qué ponerlo en el 2, yo creo Ujú. que el fomentar espacios que no sean, o sea, que sean diversos, o sea, que si tienes un espacio público alrededor, puedas tener la posibilidad por ahí puse que no sé si puse la palabra compatible, ¿no? O sea, tampoco que tengas cosas Sí, ahí compatible. peligrosas, pero sí que fomenta la experiencia y la creatividad del que tengas un espacio público al lado de un taller de mecánico, al lado de una Claro. tienda, al lado de una vivienda de muchos pisos y a lo mejor al lado una de 2 pisos, ¿no? Como que justo la diversidad que la misma ciudad te pueda permitir y un espacio público ahí al lado te da esa posibilidad de libre creación, expresión, ¿no? Y yo creo que si solo te da un tipo de espacio público, no sé, pensando en los que se están produciendo ahora, ¿no? Planos, con comercios alrededor y sin posibilidad de estar tranquilamente dentro del espacio y más bien alrededor de los espacios, eso de alguna manera te copta, ¿no? La Te libre limita. expresión. Ujú. Amigo Jera, ¿crees que Sí. podamos ocultar en la matriz, que podamos ocultar las columnas de la B a la E, Claro. por favor? Uy, eso ya es un curso avanzado. Cursos. Es, eh, Es que yo no sé por qué en el de Google es mucho más. Luego yo no encuentro algunas funciones que están en el Excel están. sí, ¿verdad? Más en- fáciles de repente. pues sí. O sea, no sé si más fácil o pues ya me la supe
a punta de acostumbrado. cursos de YouTube y aquí luego Sí. no las encuentro tan fácil. Les leo cómo quedó. mira. Estamos Ahí está. estamos poniendo también algunas cosas de repente entre paréntesis, como dato, también hallazgo del grupo de trabajo 1 con quienes trabajamos sobre esta matriz. Luego, encontrarnos con una palabra que suene muy compleja y que digamos, el ciudadano que se encuentre con la redacción de este derecho va a tener problemas de interpretación. Entonces ahí aperturamos como algunos paréntesis para poder ir planteando más o menos a lo que nos referimos, pensando en que la frase se va a trabajar, está aún incompleta y que sí que terminará con una búsqueda que sea muy útil públicamente, consumible para todas y todos, pero por ahora solamente estamos utilizando paréntesis. Les digo cómo queda. Derecho a contar con espacios públicos dinámicos y heterogéneos, pongo entre paréntesis que nos referimos a diversos, plurales, que cuenten con diversos usos de suelo compatibles, es decir, favorecedores y potencializadores de la convivencia y la expresión multicultural. Seguimos. Claro. Yo Doc quisiera, Felipe, un- perdón. sí, adelante, Adelante, Luisa. Luisa. gracias. Yo quisiera regresarme un poquito al primero, eh, porque creo que falta, no sé si sería como el 1.1, como bien decían, o de qué Sí manera se puede. explicitarlo. Claro, adelante. Respecto a la utilización de los espacios, porque si bien a lo mejor el Estado garantiza la existencia de la construcción de infraestructura, muchas veces nos encontramos con estos elefantes blancos que tampoco pueden ser operados o utilizados por sociedad civil. En esta lógica de desde yo gobierno, yo Estado, estoy propietario de, y sí es accesible porque le puse la rampa y sí está bien ubicado, pero no hay la posibilidad de como generar, no sé, la utilización, no sé cómo llamarlo, no sé si me estoy dando a entender. Sí, Claro, fíjate, claro, de claro. hecho, eso que dices, Luisa, les comentaba que en un congreso de cultura comunitaria se determinó como paridad comunitaria porque decían, si todo lo utiliza el gobierno y nosotros no hay una democratización del uso, se hablaba de paridad comunitaria como para que hubiera como una cuota de uso que fuera 100% de otros agentes, que no fueran estatales. Sí, Entonces, buenísimo. lo que dices tiene muchísimo sentido. De hecho, creo que lo comenta en el segundo apartado Oscar, porque como que a lo que se refiere con dinámicos, creo que también es un poco eso, ¿no? Como eso que también tiene mucho que ver con cultura comunitaria, como que sean espacios En el- en vivos, el- ¿no? o sea, no sé cómo remarcar eso, que me parece bueno ponerlo en alguna, porque más en el 3 es en el que pienso que podríamos agrupar todo este tema, de que los espacios, una cosa es que, bueno, están, ¿no? Son accesibles, están bonitos, son adecuados, pero luego es las formas en las que la gente, Exacto. el gobierno, las empresas, las organizaciones lo usan. Y entonces ese es independiente tanto de lo que hay alrededor como de lo que se puso, ¿no? Por así decirlo. En lo que pone. Estoy Entonces, poniendo en esas 1.1. formas Estoy como poniendo entraría como esta punto versión. 1.1, derecho a la utilización, uso, apropiación y reapropiación creativa y efectiva de los espacios públicos, y coloco entre paréntesis paridad comunitaria, gobernanza del espacio público, bienes comunes, procomún, me suena como que a todo eso. Porque antes de este matiz, creo que tendría que venir el que en principio de todo, el derecho, o sea, como que no sé si es, por eso te digo, no sé si es 1.1 o es O del el 3. segundo de un uno anterior en el que te da el derecho a utilizarlo sin que te lo impida tu condición. O sea, como que primero hay que poner estas grandes condicionantes de discriminación que les dan a los usos, ¿no? Como de clase social, de género, de Claro. origen y tal. Y después también viene este tema, o sea, como que yo lo veo, eso que comenta Luisa, un subtema dentro de esto que no te permite utilizar el uso no completo, pero yo lo veo como un tema, no sé si lo Y ven como una así, acción pues. afirmativa previa, porque por ejemplo, tú eres indígena Sí. y
tu lengua no está considerada dentro de las políticas públicas y si tú mandas un oficio en tu lengua no lo van a poder interpretar o no te van, o sea, algo así. Entonces tendría que haber como una acción afirmativa previa para que tú puedas tener acceso. Entonces, en lugar de ser 1.1, si les entiendo bien, sería 2. La redacción y ahora sí 2.1. ¿Estoy correcto, Oscar? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, Sí, por de ejemplo, manera que el pensándolo 2 así, sea ese derecho a utilizarlo sin importar tu condición Sin discriminación de alguna. género, edad, ¿no? Como que la se me general. hace que eso suena como, Oscar, por ejemplo, tenemos el espacio y ya dice Luisa, bueno, eso no me garantiza que me dejes entrar al espacio, ¿no? Entonces, Ujú. pensémoslo como, porque eso de sin discriminación de raza, credo, bla, bla, me suena como que ya lo he oído, y que no, como que no es una acción afirmativa, es como que sin discriminación, pero no estás diciendo cómo. Yo entiendo que es un derecho, pero ¿cómo podríamos decirlo? O sea, pensemos en un caso así, en un puerto ya más operativo. Eh, derecho a la, hablemos de esas asimetrías hasta territoriales. Por ejemplo, la utilización de un museo que viene a solicitarlo un colectivo de chavos de preparatoria porque quieren hacer, no sé, algo, ¿no? Están explorando posibilidades y a lo mejor no se los dan porque le dan prioridad o en la agenda de la infraestructura es únicamente creadores con trayectoria. O sea, hay como ciertos momentos de discriminación también para poder hacer utilización del espacio público que pues no es que sea de unos cuantos, es público, ¿no? Sería entonces como un tema de equidad, es decir, derecho a la equidad en el uso. Por Es ahí, Perdón, decir, pensando que equidad pudiera ser como un derecho llave. Perdón, Doc Felipe, adelante. eh, siento que estamos regresando a la problematización, lo que ya habíamos pasado. Sugiero lo siguiente, porque los temas que están tocando Hola, hola. antes también, pero que a lo mejor tendremos que regresar para ir aclarando más o menos las ideas. Porque siento que otra vez nos estamos abriendo a problematizar algunos de los puntos. No sé, así lo percibo. Yo creo, digo, entiendo que no podemos hablar de casos específicos cuando ya pasamos eso, pero lo que sí me parece clave es lo que un poco decía Oscar, como, bueno, es que tenemos que ir como de lo general o particular, Sí, incluso en la redacción, ok, hay un derecho al espacio, hay un derecho a su uso, hay un derecho a, pero para que eso suceda, considerando todos los derechos sustantivos y los derechos como transversales y los compromisos, tiene que haber ciertas condiciones. Por eso creo que sí es importante el ejercicio, pero si quieren lo que podemos hacer es seguir avanzando, y ya después hacemos como otras jornadas para esas precisiones. es que sí podemos precisarlas y Inclusive lo que podemos, sí podemos detenernos, pero hagámoslo como proponiendo redacción. O sea, yo como Álvaro pondría lo ha dicho eso, muy bien. yo resolvería para luego mejorar la redacción, pero poner un 2.2 que diga acciones afirmativas que exacto, promuevan Exactamente, el uso por parte de grupos que exactamente, normalmente no lo Así es, utilizan. Y ya luego lo así es. redactamos exacto. No, mejor, ¿no? así es. o incluso puede ser como título, ¿no? 2.2, acción afirmativa. Y después regresamos ya a la redacción. Claro, Que también puede de una vez ahí meter el tema del uso ¿no? Desde diferentes personas, pero también desde diferentes tipos de actividades, ¿no? Que casi siempre se utiliza para fútbol y Así es. básquetbol y zumba. Entonces también que haya acciones afirmativas que permitan que haya un uso distinto, diverso de los espacios en diversas horas, en diversos días.
Y ahí me parece que iríamos al segundo derecho, ¿no? Al derecho a libre creación y expresión artística. Tal vez ahí no solamente es Claro. participación de vida cultural, sino tal vez ya es del segundo bloque sobre derecho a libre creación. Sí, bueno, ahí no sé qué tan libre porque nosotros estamos haciendo que sea afirmativo. Pero sí, entiendo. Y esto puede hacer que hacia el final nos dediquemos a redactarle un derecho en el primero, en el de, como dices, Oscar, más como de acción afirmativa, para que ese derecho 3 quede ahí bien cuadrado. ¿Puede ser? ¿Cómo lo pudieras proponer en términos como de la redacción, Oscar, este derecho a el uso y la utilización del espacio, pero también en términos de la agenda para fomentar una agenda diversa de actividades artísticas, culturales? ¿Será como de libertades de expresión artística? No necesariamente artística. ¿Cómo es cierto? No necesariamente Sí, como artística. en un amplio, ¿Cómo decías? no sé, como Heterogéneo. en un amplio espectro de actividades, entre paréntesis, ¿no? Culturales, deportivas, lúdicas. Incluso yo creo que también. Yo creo, no sé qué opinen, pero a lo mejor pueden ser sí actividades artísticas y a lo mejor actividades o manifestaciones de la cultura viva, pensando en que la cultura viva pues pueden ser cualquier otra propuesta que surja de una comunidad determinada con su propia identidad. Claro. Y demás. Para aterrizar cultura viva comunitaria podría ser, pregunto, cultura comunitaria, cultura barrial. Yo le comentaba a Gerardo, digo, estoy siendo agregada en este momento, si había la posibilidad de generar un glosario, y creo que me comentó que sí hay, o sea, se tiene ya en el mapa el glosario. Pues creo que teniendo en el glosario esas conceptualizaciones de qué entendemos cuando decimos cultura viva, puede abonar, ¿no?, a la conceptualización. Va, me late. Pensando también en mucho que el principal consumidor de las garantías es el ciudadano de a pie, ¿no? Tal vez un poquito nada más como procurando siempre el mayor grado, un poquito tal vez como privilegiando el mayor grado de apropiación posible, ¿no? Pensando que la gente pueda, lo ha dicho Gera en otros espacios también, que sea fácilmente invocable el artículo, ¿no? Cierto. Pero sí, genial, lo del glosario, buenísimo. Venga. Ok. Súper. ¿Qué tenemos por acá? El de la disponibilidad de servicios, si no me equivoco, ¿no? Yo ando en el de derecho. Sí, ¿Dónde estás tú en el tablero? Derecho a contar con espacios públicos comunitarios. Ah, es el de arriba. Que permitan como lo que acabamos de hablar, ¿no? Ajá, sí. Permitan un uso sin discriminación por edad, género, origen. Aunque fíjate, amigo, que creo que lo que no hemos recuperado es el tema de distintos días y horarios. Y por ahí en este grupo de trabajo, Victoria, por ejemplo, ha hablado mucho sobre la pertinencia de digamos como la cultura de la noche, ¿no? Que también es muy relevante. ¿Me lo pueden como dictar? Quisiera recuperarlo tal cual. Derecho a contar con espacios públicos. Ajá, mira, tal vez es realización de actividades en espacios públicos, o sea, no solamente contar con ellos, sino a realizar, ¿no? Actividades de diversa índole, de nuevo un poco como lo que habíamos visto. Y está puesto, Oscar lo pone distintos días y horarios. No sé si esa es la palabra, pero podemos mientras meterlo así. Sí, por ejemplo, eso en términos de derecho, pues nosotros podemos hablar simplemente de la utilización, pero sí que el asunto de los días y horarios, al ya pensarlo en términos de regulación, le abona al reglamento, ¿no? El asunto. Claro. No, y ¿saben qué? Creo que no nada más es la cuestión de utilización de la infraestructura, sino desde la atención al ciudadano. O sea,
Sí. Te lo digo, por ejemplo, ahora que, o sea, a mí se me hace muy absurdo que las oficinas de gobierno operen de 9 a 5, ¿no? Cuando mucha gente pues, o sea, necesita que la atiendan después de las 7 porque es el momento que sale de trabajar o en un fin de semana y que no haya nadie en una oficina de gobierno, ¿no? Y creo que es un tema que hasta este momento, desde la experiencia, pues, está como muy a la voluntad. Por ejemplo, yo sí atiendo a los colectivos a las 8 de la noche, si me dicen, te necesito a las 9 de la noche, les agendo en ese momento, pero es porque yo tengo la voluntad, pero debería de ser una cuestión institucional de generar los horarios, el personal, demás, para atender a la gente en todo momento. Bueno, tampoco en todo momento, pues, pero con cuestiones flexibles. Muy pertinente. Así, no son horas. Muy pertinente porque es cierto, en ocasiones es el fin de semana, ¿no? Cuando la vida cultural de repente puede ser todavía más intensa y es precisamente cuando no hay con quién acercarse. Bien. Eso se llama, bueno, no sé, estoy pensando en una redacción, pero como el diseño de políticas culturales basadas en la experiencia de usuarios, de las y los usuarios, pero como user experience design, ¿no? Como a partir, porque entonces eso como que te hace, es una acción afirmativa casi como de lo que dice Luisa. Pues eso está muy chido. Me gustaría que incluso lo tomáramos así, ¿no? ¿Cómo lo propondrías? Sí. Diseño es que estoy pensando, derecho al diseño de políticas culturales basadas en experiencia de usuarias y usuarios. Design User Experience, no sé cómo traducirlo. O más bien, ¿cómo se dice en User Experience Design. Norteña. Ya sé, perdón. Sí, de acuerdo. Y entonces, no, pero está muy chido, me gusta. Puede ser como user-based, ¿no? Muy bien. Me relevas en la escritura, amigo. Voy al sanitario de volada. Sí, cómo no. Entro, Denme un segundito en lo que entro. Oye, y a propósito, bueno, perdón, no sé si al respecto quieran añadir algo. Está quedando como derecho a la realización de actividades. No, perdón. Nos quedó. Políticas culturales basadas en la experiencia de usuarios y usuarios. Exacto, de acuerdo. Que me parece que... Es que no se actualiza mi tabla, en un segundo. No se actualiza mi tabla. Denme un minuto porque por algo no quiere. Ya. Me dice mi acceso a internet que está en curso, perdón. ¿Ibas a comentar algo al respecto, Oscar? Perdón. No, que sí quedaba en el de vida cultural, pero sí, yo creo que sí, porque en las otras no entraría. O sea, no sé si beneficio y protección de la producción, no. Queda ahí en vida cultural, yo la mantendría. Y también el que sigue, que tiene que ver con Listo. El municipio y área metropolitana que persiga, derecho a que el municipio y su área persigan un modelo de desarrollo a largo plazo basado en sostenibilidad y prosperidad urbana. Que es eso está muy guay. ¿Eso dónde está? Amigo, puedes recuperar, anda, va. Eso, qué bonito. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Igual esto es el que todo eso implicaría lo que se habló sobre el tema Aquí está. del CPI, del modelo metropolitano, ¿no? Es el último, si no me equivoco, ¿no? Está bajito, ¿no? El anterior nos lo pasamos por alguna razón, o más bien ahorita se escribió mientras yo andaba en el sanitario. No profundizamos yo lo dejaría más. Así como está por ahora, ¿no? Pero pienso que a lo mejor después ahí
podríamos meter otro más de política pública, Ujú. pero por Va, ahora ahorita lo pues, subo. está. Entonces, ¿lo proponen que quede a participar en la vida cultural? Que sea de este mismo, de la primera esfera de derechos, del primer ámbito de ¿Nos derechos. puedes enseñar el lado izquierdo? Es que no veo en qué categoría está. Ah, gracias. Ajá. Ah, según yo ahí estoy. Ajá. Ya, Sí. ya lo veo. Ya se ve. Sí, Y yo esa lo par- veo más Me ahí parece, que en otros. Ah, perfecto. Pregunta, el reglamento, me imagino, no sé, que además de el apartado de enunciación de derechos, tendrá también un apartado como de responsabilidades. Entonces, no sé si ahí también se puedan hacer como contribuciones, porque muchos, más que el derecho a, creo que es obligación de, o Es que es un término de creo, redacción. creo que como es la carta, ya después Sí, se harán otros mecanismos como de reglamentos, como decía Reglamento, Gerardo, ok. sí, sí, de sí. exigibilidad, Visibilidad. etcétera, y para Y es, operativizarlos. exacto. Y es más, y es Claro. como un poco, o sea, claro que podemos hacerlo dialogar, esa recomendación que, por ejemplo, nos hagas llegar, Luisa, pero sí que, por ejemplo, en términos del protocolo del grupo motor, sería llevarla al grupo de trabajo 4, que es el grupo donde se discute el reglamento. Y aquí, Perfecto. como bien dice Victoria, enunciar los derechos. Ok. Luisa, si Gracias. quieres, para que no se escape la idea, puedes compartirla en chat y yo Ujú. la recupero para llevarla al grupo 4. Gracias, Alberto. Pero las nociones, por ejemplo, de todo lo que nos dices, justo tienen que ser derechos, porque es el Exacto, espacio Claro, exacto. como en el que se van a vertir después. Eso se tiene que traducir en un reglamento, entonces está fabuloso todas las aportaciones que Claro, Sí, claro. lo que decían los de, ¿cómo se llama? El Movimiento Urbano Popular, ¿no? En Ciudad de México, un señor que se llama Sergio decía ujú, que la carta les permitió algo que estaban pidiendo por muchos años, Ujú. exigiendo, y que estaban en unas mesas de trabajo tratando ¿no? Como de exigir eso hasta que el gobierno firmó la carta, ellos tuvieron como una ujú. herramienta legal para que se destrabara el reglamento que pedían en temas de protección bueno, de la colonia de Ciudad Juárez, la colonia Juárez. Sí, de Ah, acuerdo. de la Carta Pero de la sí, Ciudad de México por el derecho a la ciudad. Órale. sí, o sea, en una de las revisiones que hacía, uno decía, bueno, pues si vamos ahí, esperando que cayeran un poco con eso, ¿no? Que dijeran, bueno, pues tenemos derecho a que no nos expulsen de una vivienda en la que hemos estado, ¿no? Por tantos años, ¿no? Como que era una cuestión así. Ellos estaban tratando de hablar de protección a moradores y de que hubiera un reglamento de los inquilinos y tal, pero luego justo dijeron, bueno, como se firmó esta carta y la carta lo pone en clave de derecho, pues nosotros dijimos, pues este derecho no lo tienes reglamentado, reglamentalo con el nuevo reglamento Exacto. Sí, de sí, Como encontramos perdón, por Jera. aquí un enunciado que más bien nos parezca, bueno, esta es una garantía, esto hay que vincularlo a un ente garante, esto más bien es una obligación del Estado por garantizar, traduzcámoslo, hagamos como el ejercicio de traducirlo a clave de derecho. Sí, exacto. El mismo ahora traducirlo, el mismo que compartas, Luisa, traducirlo a garantía, a una o varias. Dos cosas. Uno, a propósito del pie que comenta Oscar, las contribuciones de la doctora Claudia Gasca están en un enfoque de que el patrimonio esté en función de las personas, que la habitabilidad del patrimonio esté en función de la vida comunitaria y de la vida colectiva. Respecto a lo que dice Oscar, puede ser muy interesante que vayamos ya incluyendo este tipo de contenido. El doctor Felipe y yo hemos estado preparando los mismos. No me quiero adelantar, pero sí que contemplemos que hoy también tenemos el material de la doctora Claudia Gasca, ¿vale? Esa era una nota. Voy, doc, voy, solo antes rapidísimo. Y dos, insistiré un poco con Victoria en ese liderazgo que ha mostrado sobre las nociones de la vida cultural nocturna. Eh, ¿Es porque soy de ojalá, Tijuana? exactamente, exacto. No lo quise Lo decir así, sabía que me iba a ¿no? servir algún día ser de Tijuana.
No lo quise decir así, pero no, no es cierto. Pero sí que es bien interesante porque uno es ese y dos, Victoria, que nos apoyes. A ver, por ejemplo, en términos del ámbito de derechos, columna A, 2, 3 y 4, tenemos un montón de cosas sobre vida offline, ciberculturas, territorios territorios virtuales, ¿no? Entonces, cómo podemos tener garantías culturales en esos sentidos? Me encantaría que, así un Ah, poco como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Así de prueba y error. Perdón, Doc Felipe, ahora sí, adelante. En relación también al documento de Claudia Gasca, vale la pena hacer una mención especial del Centro Histórico de San Luis Potosí. El Centro Histórico de San Luis Potosí está en una serie de procesos, pues para considerarlo patrimonio cultural. Y eso ha acarreado una serie de problemas. Menciono específicamente el problema del Jardín Colón o el espacio de la Merced por ahí, en donde, de acuerdo a ciertos parámetros que tratan de globalizar y hacer atractivo ese lugar, bueno, se enfrentan a los habitantes que pues se reúnen y actúan para exigir sus derechos en relación a eso. Entonces, lo dejo también así como punto de referencia, está ahí en el documento de Claudia, lo estamos afinando, como dijo Álvaro, pero que en cierto momento, quizás no para esta próxima sesión en donde ya va a ser la plenaria, pero sí van a quedar por ahí algunos elementos importantes que habrán de incluirse dentro de lo que se vaya generando. Básicamente sería mi comentario en relación a lo que comentó Álvaro también. pues a ver si nos da tiempo para irlo incrustando. Yo creo que sin broncas. Ahorita aquí lo voy poniendo ya lo voy llevando como a término de ideas. Me gusta Eh, la propuesta también sí, de comenzar a hablar de los no lugares. Si nos puedes ahí ajá. generar una provocación, Victoria, estaría interesante. Muy bien. Amigo, en lo que tal vez le damos chance a Victoria de irlo construyendo. Bueno, uno, no sé si con Oscar ya recuperamos todos Falta sus... derecho a contar con un territorio municipal y metropolitano en el que las decisiones de ordenamiento territorial, ¿cierto? Yeah, yeah, cierto. Genial. Esto es también, híjole, es que aquí veo Sí, participación, pero también veo beneficio. sí, sí, sí. Bueno, me quedo con la idea, te dejo redactar. Dale, dale. No, no, Yo nada más redacto. adelante. La idea, por ejemplo, Estoy por enviárselo. la idea, por ejemplo, es que se considera que lo metropolitano y lo conurbado no solamente se piensa en clave de problemas, sino de oportunidad. El hecho de que se viva en ocasiones en metrópolis abre muchas oportunidades a la gente. Me parece que en beneficio podríamos tener el derecho a beneficiarse Mm, de la vida pública metropolitana, es decir, ya para acercarnos a cuestiones de descentralización, ¿no? No lo tengo muy claro, pero algo así como derecho a gozar de los beneficios de la vida cultural metropolitana o algo así, totalmente. ¿no? Ah, Sabes que no solamente es de las oportunidades de la agenda cultural metropolitana, oportunidades o de la vida pública metropolitana, ¿no? Puede ser. Ah, derecho de las personas a beneficiarse, protección de producción creativa. Ajá, das en el clavo, es un tema de intercambios, es decir, que las oportunidades que abre la metrópoli estén enfocadas a la descentralización cultural. Algo así como acceso, otro derecho, como acceso y aprovechamiento puede ser, sí, como acceso y aprovechamiento de la descentralización metropolitana, algo así, puede ser.
Pues eso me parece muy interesante como lo redactaste. Les mandé dos propuestas que Va. dentro de lo que hizo Graciela, como que se respetaba, se repetía muchísimo en el informe, como Ujú. esta necesidad de trabajar con un diagnóstico, o era algo que decían mucho. Entonces, puse algo así como derecho a los diagnósticos participativos territoriales, respetando autonomías comunitarias. Buenísimo. Totalmente. Eh, Porque era algo que ellos decían como que el Estado no trabajaba con un diagnóstico como participativo territorial. Y lo otro, no Genial. lo tengo bien redactado, es algo así como, qué padre lo que pone Luisa, bien, exacto. O sea, Ujú. derecho a participación activa, exactamente, es eso. Ahorita si quieres desarrollar la idea, Luisa, muy valioso. Es algo así como pensar el territorio virtual ya como un territorio. Sabemos que vamos a Eso. regresar en esta megatendencia de la que estábamos hablando. Ujú. Se va a traducir el territorio virtual a un territorio así como el territorio físico, geográfico tiene asimetrías, el territorio virtual también tiene asimetrías. Entonces, podría hablar primero que nada de derecho a acceso a territorios virtuales para ejercicio de derechos culturales Genial. o Sí, como tema Como principal, primero, claro, como primer tema. como llave. Ajá, ay, como qué ya. bonito. Sí, muy bueno. Y ese que comentan no va Muy en el bueno. 4, o sea, no A ver cabría el como, 4, como ¿y cuál proponen el es? 4 del disfrutar del Sí progreso. puede ser, Es que no me gusta como que le dan Claro. ahí completamente. le dan demasiado al científico, pero bueno, al Claro, final claro. o sea, a mí no me gusta el progreso científico como algo que se pueda disfrutar, no sé cómo está ahí, Sí, pues, pero entiendo que lo que habla es justo el aprovecharlas, porque vi, ¿no? Que pusieron ahí, vi que hablaban de eso, de las nuevas tecnologías. Es que, no sé si te pase lo mismo que a mí, Oscar, que yo tengo también una caí atravesado el tema científico y tecnológico, porque nunca se ve desde un lente ético. Entonces, ni toda la ciencia ni toda la tecnología le ha traído beneficio al mundo, ¿no? Y parece que lo asumimos como que sí. O sea, ya por ser ciencia y tecnología, buenísimo. Sí, en sí, eso creo que la sí, clave, pero sabiendo que si hablamos de eso, ¿no? Como que vi que también ustedes hicieron ese esfuerzo porque en el reglamento que poner ahí, vi que ahí ponían temas de tecnología, ¿no? Temas de... ¿Cómo pudiéramos pensar No un estabas poco cuando lo hicieron. esta última propuesta que nos trae Luisa, doctor Álvaro, particularmente porque sí, yo me Incluso les atrevería a echaría decir a a la que mesa. es prácticamente del grupo una uno. frase redactada con obviamente menos y menos poquitas, pero prácticamente idéntica a una frase ya redactada en el GT1. ¿Cómo Sí. lo Es pudiéramos correcto. convertir a un asunto de orden territorial? O sea, por ejemplo, yo siento que que el plan municipal de cultura se redacte también, o sea, que la participación también sea en principio de equidad territorial, ¿no? Contemplando a las delegaciones, contemplando a Eso. las zonas periféricas, una cosa así. Sí, lo había dicho, creo que entre Luisa y Victoria lo han dicho, y es un tema sobre la relevancia del contexto en que se produce. Entonces, es decir, como la realidad inmediata, la realidad barrial es importante para el codiseño de soluciones, ¿no? Es decir, estamos diciendo que le quitamos la tutela al Estado como único planeador, pero Exacto. no solo eso, sino que el derecho al acceso desde la realidad local, desde la realidad o desde el contexto inmediato, comunitario. Insisto, tal vez ni siquiera es como territorial, no es como comunitario. No importa cómo se mueva esa comunidad o dónde esté asentada, porque puede estar dispersa por el territorio, pero es como respeto y Pero reconocimiento. o- Fíjate que Claudia Gasca es volviendo un como poco lo que me... porque si está dispersa en el territorio, estará
cuestionada por algún tema sectorial o de Identitario. organización, tal, ¿no? Ujú. Entonces, en nuestro caso, lo que nos atañe como mesa, sí creo que tendríamos que poner ese punto sobre el tema de lo que no va a haber en la otra mesa, porque en la otra mesa estará el tema de incluso representativo, ¿no? Ay, Si muy estos grupos que están bien. dispersos, Ay, lo doctores. ideal es que estén, pues, ¿no? En un escenario estarán, ¿no? Y si no, la mesa 1 tendrá que promover Claro, que se recupere la voz de estos grupos que están por toda la ciudad, pero muy bien. este otro que comentamos o que yo escucho puede ser justo el que además de que sea una participación en términos de representación temática, Ujú. gremial o incluso de asociaciones civiles, exista otras Exacto. figuras que recuperen por el simple hecho de vivir y compartir un territorio. Y el territorio puede ser eso a nivel barrial, a nivel Exacto. delegacional, a nivel municipal o a nivel metropolitano. Exactamente. Y añadiría incluso esas comunidades organizadas en territorios virtuales. Ujú. Sí, o sea, en efecto, a lo mejor este tema hasta de la de democracia, no sé, ¿no? Del grupo de trabajo, pero creo que más bien como poner el ente en sí la diversidad territorial, que es lo que nos compete. Es decir, ya en términos operativos, por ejemplo, en la construcción de consejos ciudadanos, que, bueno, la experiencia que yo tengo cercana a Guadalajara y Zapopan, quienes lo integran siempre buscan que sean referentes o representantes de disciplinas artísticas. Entonces, pues realmente es una Claro, voz muy reducida de lo claro. que es una ciudad, ¿no? Cuando tendría que haber representación de la señora de las tortillas y el don que hace muchas cosas porque es parte de sus derechos también. Amigo como Un Oscar, poco como cuando en los presupuestos participativos es diferente que hagas un presupuesto participativo municipal a que los obligues a hacerlos, aunque distribuyas el dinero, ¿no? A nivel delegacional o vecinal. De hecho, Entonces, en cambia la términos de lógica. acceso a derechos, ¿se acuerdan que habíamos platicado el caso como del presupuesto de cultura de Uruguay, que distribuyen territorialmente los recursos? Entonces, eso está muy interesante porque si se ponen a pensar en lo que dice Luisa, exacto. hagan de cuenta que son 3 millones de pesos para la Secretaría de Cultura de cualquier municipio y son 10 delegaciones y en realidad no hay ningún mecanismo que garantice que haya una equidad territorial, ¿no? No sé si algo creo que me suena por ahí. Entonces podríamos decir, no sé si es derecho a participar en la vida cultural, libre expresión, pero derecho a la distribución puede ser derecho a la distribución. Sí, yo lo que quiero decir es como tipo presupuestos Exacto. Sí, participativos. Exacto. Sí. Derecho a la distribución territorial de los recursos públicos de la cultura. destinados al ejercicio de los derechos culturales de las personas. Eso, sí, genial, Exacto. genial. Al Y a su ejercicio de los autodeterminación, derechos. porque aunque es complicado, lo ideal es que puedan Genial. definir un poco el quehacer de ese rumbo de los presupuestos. Buenísimo. Sí, genial. El tema de autogestión y autodefinición deben de quedar claros en el 10 y en el 11. El 10 del codiseño de planes es importante que, como decía Victoria, reconozca autogestión y autodeterminación. Es precisamente lo que quieren estos instrumentos de proximidad, como la carta y el reglamento, darle al municipio y a sus geografías esas capacidades, vientos. Les digo cómo quedaron esos últimos dos. Por ahorita, derecho a codiseñar planes de cultura y políticas culturales en reconocimiento a la extensión territorial municipal, pudiendo ser este a nivel barrial, delegacional, metropolitano. Y Ujú. esta última, derecho a Genial. la distribución territorial equitativa de los recursos públicos destinados al ejercicio de los derechos culturales. Hay otro que tiene por aquí Victoria, nada más que no le he encontrado su eje de las Y. Dice derecho a la democratización en el diseño de contenidos programáticos y de oferta de Es de servicios lo que decía culturales. Luisa, o de lo que decíamos antes, pero que no necesariamente era del diseño pensado en experiencias, sino a qué me garantiza que puede entrar como esa paridad comunitaria, pero a lo mejor lo podemos quitar, ¿eh? O sea, es que Luisa, ¿te acuerdas que decías, bueno, eso qué me garantiza que yo participe en realidad en el quehacer? Porque
finalmente el Estado define mucho de esos ejes, ¿no? Entonces, no sé si esto refleje un poco lo que nos decías de qué garantías hay de que yo tenga un derecho a participar en ese diseño de los contenidos. Exacto, sí, sí, sí. ¿No te No parece que sé. podría ser el 3.1? Es que es lo que te digo, probablemente ya lo tenemos, pero no lo veo aquí el 3.1. 3.1, no O lo sea, veo. en términos de la columna de, ¿Cuál es? de, yo lo pondría incluso en el derecho de las personas a beneficiarse de su producción creativa, ¿no? Porque simplemente estamos localizando la producción creativa en los espacios públicos, pero es incluso intentando imaginarlo en términos de la cantidad de los espacios públicos de los que el municipio es propietario. ¿Cómo logramos que, estoy pensando por ejemplo en los centros de desarrollo comunitario, en el Centro Cultural La Merced, cómo logramos que la agenda cultural que se desarrolla en esos espacios la proponga ¿no? O sea, que sea también que sean también esquemas de gobernanza. Entonces sí que son, Aunque sea una cuota ahí como, no sé, 80-20, o sea, algo, pero que tenga que haber un mecanismo ahí de democracia en el diseño. Sí, pero creo que eso puede ser, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú quieres participar en un faro y tiene que haber un mecanismo que garantice que, bueno, un faro es en Ciudad de México, pero en San Luis Potosí, por ejemplo, en las delegaciones, yo me puedo pensar que si ellos se pueden hacer algo de que tenga que ver con el ejercicio de los derechos culturales, tendrían que considerar esto. Idealmente, eso ya se podría traducir a otro tipo de reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en las delegaciones. mil. De los espacios. Tienen que ser espacios culturales, ¿eh? O sea, codiseño de la agenda, porque pensamos como en el territorio un poco más allá de la infraestructura dedicada nada más a eso, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Eso falta también ay, no sé si en el 2 o en el uno, la utilización de la infraestructura pública para fines culturales o la infraestructura, el uso de la infraestructura Claro, no pública o más bien no cultural para el ejercicio de los derechos culturales. está bueno, sí, claro. Claro, claro, como utilizar la ciclovía, ¿no? Que a lo mejor no la ligas directamente a la producción cultural, pero que es eminentemente espacio de cultura. Derecho al uso de la infraestructura no cultural, le voy a dejar así ahorita. Ok. Vientos. Ájalas, Luisa, muy bienvenida, ¿eh? qué bonitos. Gracias. Qué genial. Muy bien. Amigos, estamos a unos 10 minutitos de la hora, de las 7 de la noche. Usualmente dejamos correr, sobre todo en este taller de redacción, dejamos correr un poquito, unos minutos más la sesión. Sin embargo, hoy sí me permito hacer un poquito la nota, solo como nota, porque Oscar tiene la madrugada de las Españas encima. Entonces, hago un poquito esa nota, pero antes de cualquier cosa, sí me gustaría que no nos fuéramos sin meter algunas de las contribuciones de la doctora Claudia. Venga. Y tengo esta, derecho al reconocimiento, a ver dónde lo podemos meter. Me parece que puede ser la 1, puede ser la 2, pero es derecho al reconocimiento del valor de la experiencia de los habitantes. Y yo Abajo de con la agregaría de
a los habitantes como agentes clave, lo pone ella, de manera que hacen falta propuestas que coloquen a sus habitantes en los proyectos de recuperación y revitalización de estos espacios. Claudia tiene un estudio doctoral específicamente sobre el centro de la ciudad y la problemática en volver a llevar al centro de la ciudad como un espacio pues de promoción, desarrollo, etcétera, etcétera. Pues aquí, en relación a lo que comentas, Álvaro, sí, exactamente ella hace esta observación que a lo mejor sí podría quedar como un ¿Y, y, punto. cómo, ¿Y cómo ves, Doc, que termine, que revitalizan el patrimonio? Exacto, exactamente, ¿No? exactamente. Sí, 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 porque finalmente eso es lo que se busca, ¿verdad? Vientos. Hubo otra palabra, además de revitalizar, Doc, que dijiste, que revitalizan y reaniman, no, que ligado a la palabra proyectos, que dijiste, que revitalizan y diseñan Dice, proyectos. hacen falta propuestas que coloquen a sus habitantes Ajá. como agentes clave en los proyectos de recuperación y revitalización de estos espacios. Gracias. Genial. Derecho al reconocimiento del valor de la experiencia de los habitantes, de las y los habitantes como agentes clave que recuperan y revitalizan el patrimonio cultural de la ciudad. Otra que no sé cómo todavía darle un poquito el énfasis territorial, pero es también derecho al reconocimiento de las representaciones culturales ligadas a los territorios. Tal vez podría ser un poco así, pero no me termina de convencer. Es un poquito derecho al reconocimiento de representaciones. Es decir, el 12 que acabamos de escribir tiene que ver con la vida comunitaria tal cual, ¿no? Con la vivencia de esa vida. Este otro es sobre la representación que surge de la vida cotidiana. Es decir, no sé si es representaciones o significaciones. La doctora habla de prácticas, de saberes, de representación. O incluso, no sé si quieran, hace también mención a la memoria. Es decir, derecho, sí, claro. derecho al resguardo y reconocimiento y resguardo de la memoria de los habitantes. Sí, de hecho, hace una observación en relación a esa parte y dice, parto de la definición de UNESCO sobre el patrimonio vivo, incluida en su categoría de patrimonio inmaterial. La actividad de este organismo de la UNESCO en la esfera del patrimonio se limitó inicialmente a la protección y conservación de patrimonios tangibles, tales como monumentos históricos, objetos o sitios culturales. La convención adoptada en 2003 ofrece un marco jurídico, administrativo y financiero para la salvaguarda de ese patrimonio, pero luego se va hacia esas tradiciones orales, prácticas sociales, celebraciones festivas, conocimientos y actividades vinculadas a las diversas formas de concebir el entorno y la naturaleza de los grupos sociales. Entonces estamos hablando de patrimonio inmaterial que tiene que ver con esta parte que planteas, Álvaro, y que surge de Claudia. Creo que va por ahí, ¿no? Va justo por ahí, Doc. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Esto de las representaciones culturales ligadas a los territorios, fíjate que más que como quererlo ubicar en un lugar, siento que es el uno punto algo de otro que ya mencionamos, justo de los que tienen que ver con... Fíjate que lo pienso así, o como si fuera el punto y algo del 2, es decir, del segundo ámbito. Ajá. No sé también si ahí cabe. A ver, por ejemplo, aquí tenemos derecho a contar con espacios públicos, ajá, que cuenten con... Como 3.1, 2.1. Perdón, me equivoqué. Es claro. O sea, no lo Sí, nombré bien. Sí, es cierto. Pero sí, sería una cosa como... Como 1.1, exacto, o incluso ¿no? como 2, no sé, ¿no? Aquí sí. Ándale.
sí, o incluso en el primer nivel. Tengo que atender una llamada, pero me conecto en Sí, unos Victoria. momentos. Disculpen. Claro que sí. Adelante, adelante, no hay problema. ¿Otra idea de la doctora Claudia? Sí, tenemos, esperen. Bueno, no, sí, dale, adelante. no, sobre Claudia más terminada, me parece que necesitamos un poquito más de tiempo el doc Felipe y yo, pero la maestra Victoria acaba de poner también dos sobre territorios virtuales en el chat. Yo no sé, fíjate, va a ser muy interesante ahorita que decían sobre este asunto del progreso científico. No sé, ya será una cosa que trabajemos en el segundo momento después de esta plenaria. Pero yo no sé qué tanto nos estamos acercando ya a la posibilidad de enunciar incluso derechos de cuarta generación, ¿no? En la carta. Exacto, ¿no? Ya comenzar a hablar de derechos digitales como tal. No está Sí, sí mal, más que estar hablando de derechos al progreso científico. Sí, sí lo veo, incluso porque creo que nos lo ha puesto en manifiesto el grupo de creatividad también, ¿no? Sobre todo Alejandro Mercado Celis nos ha dicho, a ver, pensar las cuestiones incluso de innovación, fíjate, sería tal vez como las cuestiones relativas a tecnología, innovación e industrias culturales, pasarlas por el tamiz de derechos de cuarta generación, más bien, y porque sí de repente tienden a tener este sesgo de mercantilización de la cultura. No si los pasamos por derechos de cuarta generación. Creo que esa es una chamba, de hecho, del grupo motor. Primero, tratar de despejar muy bien eso para alimentar con eso a las y los colegas. Estaría y en especial a este grupo y al grupo 3, sí, de acuerdo. Pero sí hay que mantenerlo. Tal vez podemos irlo metiendo, como Victoria lo pone, sí irlo enunciando ahorita en el ejercicio para que no se nos pase esto al grupo motor, ¿no? Sí, claro. Ya le voy a poner desde aquí la pregunta si realmente de lo que estamos hablando son derechos digitales o cuarta generación de derechos. Ándale, de acuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque luego pensando en que esto lo pudiera refinar la UNESCO, ¿sabes? O sea, que la UNESCO diga, es que estos son derechos del ámbito del progreso científico, ¿no? Pero y que no está mal, pero que sea la UNESCO que lo refine, que de parte del grupo, del comité académico, sí que nosotros sí que abordemos esta perspectiva de derechos de cuarta generación y de derechos. O sea, adelante, como Victoria. el otro día lo decimos, que no lo limitemos nosotros. Pues. Exacto. Yo creo que en el caso, digo, me parece fabuloso lo que comentan, pero en el caso del 3, que habla del derecho de personas a beneficiarse y obtener protección de sus producciones creativas, a mí me recuerda el ejercicio de Resiliart de UNESCO, que justo tiene que ver con posibilitar el ejercicio de los derechos económicos de agentes. Entonces, desde una dimensión de equidad territorial, ¿qué se podría hacer para cumplir con eso? O sea, creo que sí hay ahí un trabajo importante y hay muy buenas prácticas que retomó Resiliart, y como lo sugiero, pues voy a echarle una búsqueda a eso. Yo no me iría por como censurar la parte de mercantilización, porque, o sea, yo sé que no fue el objetivo, pero sí creo que es importante incluso hablar como de eso, de cómo esto va a generar, se puede traducir en beneficio. Entonces, Claro. voy a revisar eso de Resiliart y ver qué de ahí podemos rescatar desde un enfoque de equidad territorial, y por ahí se los pongo. Genial, Victoria. Déjame apunto. Sí, por favor, ¿no? Ahora, si fuera entonces, algo así antes... como, perdón, algo así como derecho a contar con los mecanismos, no sé, legales, ayúdame a utilizar, en términos de licencias municipales y todo aquello que sí tiene que ver directamente con la cuestión económica del trabajo cultural. O sea, a que se creen modelos acordes a la realidad de este sector cultural, pues que no se pueden como aplicar los mismos
modelos a la industria hotelera o a cualquier otro giro. Sí, me parece que va a ser importante irlo afinando en las siguientes sesiones. Les comento que de hecho el doctor Alejandro Mercado Celis en el grupo 3 de creatividad precisamente ha recuperado un poco de esto a propósito de la Carta de Derechos de Barcelona, precisamente de cómo hay otras industrias que tienen amplios beneficios y hay una disparidad con la industria cultural. Puede ser incluso, me estoy haciendo aquí una utopía que es posible, pero que puede estar muy interesante. El grupo motor habremos que ver cuál es la mejor salida, pero que el doctor Mercado Celis de repente pudiera visitar este grupo de trabajo para dialogar un poco este tema en especial y que nuestras garantías queden muy bien despejadas. Sobre todo para que nosotros sí que le demos ese énfasis de equidad territorial o que trabajemos contra las asimetrías territoriales. Me late. Vamos, sí, estoy tomando nota de eso porque Luisa y Victoria ponen cuestiones relevantes. No dejé de escribir una especie de derecho al respecto de lo que ahorita ponía sobre la mesa, justo esta unión de voces de Luisa y de Victoria, y lo pongo a lo mejor nada más como para referirnos a este tópico cuando lo abordamos con el doctor Mercado Celis. Es el 3.3, derecho a contar con respaldos, apoyos, fortalecimientos, incentivos, mecanismos institucionales, desde licencias hasta presupuestos, inyecciones presupuestales para el desarrollo de la economía cultural en la extensión territorial del municipio. Porque sí que de repente, porque esos apoyos de repente sí que existen, pero se quedan pues en la zona más urbanizada, ¿no? Sí, exactamente. Una idea rapidita, no sé si sea momento de este ejercicio, me dirá el doctor Felipe si sí o si no, porque él es, como es muy bueno para decir, luego lo veo. Ya El sé, doctor, es por un ejemplo, gran... en el informe, Felipe, eres muy bueno, Felipe, siempre nos acotas. Por ejemplo, en el ejercicio del informe de investigación decían las personas que a veces no se enteraban, o sea, en alguna redacción leí que decían que no se enteraban de las convocatorias porque no estaban cerca de la infraestructura cultural y lo planteaban, verás, de esta forma. O sea, como ay, no me acuerdo cómo vi exactamente la distribución, pero era eso, pues, que no se enteraban del quehacer o de la oferta por un tema de ubicación. O sea, ¿cómo lo podríamos Claro, aquí plantear? también Oscar, es un tema como de proximidad territorial o algo así, Oscar. Es decir, el encontrarse lejos de la infraestructura cultural tradicional y no tradicional. Tú que has trabajado así como expresiones culturales y barrios. Es que no sé si proximidad queda demasiado amplio. O sea, proximidad va un poco más hacia el tema de relacional, ¿no? Como social. ya. Y este es más de cobertura o de De distribución, ¿no? acceso, ¿no? Como de acceso a... Sí, Sí, claro, sí es de recuerdo esa frase donde dicen, sí, es que quedamos fuera de toda posibilidad porque no tenemos acceso a donde se dan las convocatorias y la forma incluso como se presentan las convocatorias, ¿verdad? Ajá. Entonces yo lo veía Entiendo más que es, como una situación de acceso, ¿no? No hay acceso por alguna circunstancia tecnológica o de grupo o de difusión, no sé. Creo que era eso, ¿verdad, Victoria? sí, Sí, suele ser como... igual puede ser eso exactamente, acceso a comunicación, difusión, divulgación cultural, porque a lo mejor no Exacto, es necesariamente tener un espacio físico, es exacto. comunicarnos con quien nos tenemos que comunicar. ¿Con quiénes? Es como derecho a conocer la difusión de la oferta o algo así, ¿no? Es como conocer Quizá la poner al final el información. matiz de sin que el lugar en el que se viva sea un impedimento para ello, algo así, ¿no? Exacto, Sí, ¿no? sí. Exacto. O sea, ni el lugar ni el tema tecnológico Sin, tampoco puede limita, ser. sin limitación o sin... Ajá, sin que... Hay una forma en la que lo dice la ley de cultura. A ver. A ver si la que encuentro. no, que no quede excluido por
Estoy concepto pensando de... en derecho o mejorar, no, es que eso es ya la acción. Pero les voy a decir cómo lo pienso, que tiene que haber mecanismos e instrumentos y medios para que la información se descentralice. Eso. Incluso es otro tal cual, yo diría. A ver, ese pues si pueden, ahorita ¿nos lo puedes poner por ahí en el chat? ¿Cómo lo plantearías, maestra? Sí, O sea, hay una para que coma, ¿no? Derecho al acceso, comunicación, difusión de la oferta cultural a Sí, partir de mecanismos que descentralicen También puede ser ahí en el la mismo oferta, cuarto. ¿no? A partir de mecanismos Aparte descentralizadores. de la oferta cultural a partir de mecanismos, también. se llama, Por ejemplo, yo lo estoy pensando así, en San Luis Potosí habrá, nos explicó Felipe y Clarita, miren, aquí están este polo de desarrollo cultural, patrimonial, etcétera, y entonces nos explicaba Clarita que, por ejemplo, en su experiencia, si después de las 9 de la noche no pasaba, no se iba de esa cabecera municipal, no podía llegar a su casa. Y lo mismo ha de pasar en muchos aspectos de que está ahí tanto el polo de la creación y del acceso a derechos culturales, ¿qué me garantiza que llevaste todas esas convocatorias físicas a esos lugares? Entonces tiene que haber esos mecanismos de que las delegaciones, es complejo, pero no es imposible, como que se haga una cultura de que, ok, tengo 100 convocatorias, las distribuyo en mis 10 delegaciones. O sea, pensándolo en equidad territorial, que esa comunicación se distribuya. Amigas y amigos, por ahí se tiene que retirar Ahora, el maestro Oscar. Quisiera recordarles que el lunes 25, perdónenme, el lunes 29, nos vemos a las 5 de la tarde, de 5 a 6, 5 a 6:15. Nos vemos para la reunión plenaria del comité académico. Todas y todos están considerados, por ahí ya están llegando las invitaciones a sus correos. Les pedimos si tienen oportunidad de confirmar ahí en el correo su asistencia. Y lo digo muy rápido por los tiempos de Oscar, la reunión plenaria es sobre todo un ejercicio de comunicación pública del proceso que lleva el comité académico. No vamos a problematizar, no vamos a discutir, no vamos a construir nada de lo que hayamos ya hecho en estas semanas. En realidad vamos a presentar el trabajo al que hemos llegado hasta la fecha. De manera que cada uno de los grupos de trabajo va a contar con 7, 8 minutitos para precisamente compartir esta tabla que hoy estamos terminando. Va a ser importante que entre Victoria, Oscar, Luisa y la doctora Claudia definamos quién va a ser el vocal o la vocal para que ese día comparta en esos 7 u 8 minutitos el trabajo de nuestro grupo y que relate un poco de estas garantías, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que estamos redactando? Eh, Privilegiaríamos un poco por la composición del grupo, privilegiaríamos la participación de Victoria o de Luisa, pero por supuesto que la participación de Oscar también puede ser esa voz cantante. Les ofreceríamos una guía, un pequeño guión para que estructuren muy bien lo que ese día estaríamos hablando y nadie nos pasemos de los tiempos ni nada, y no nos gane el nervio ni cualquier cosa. Estaría la Dirección de Cultura y también la representación de Cultura de UNESCO México participando en esta misma sesión plenaria. Es un poquito más solemne, es un poquito más ceremonial. Y a propósito de que Oscar en el chat ha emitido un voto a que él no, podríamos pensar que Victoria pudiera tomar ese liderazgo y el lunes 25 compartir en 7, 8 minutitos lo que hemos estado haciendo, insisto, con la confianza, Victoria, de que nosotros como grupo motor te ofrecemos un guión, que es básicamente el guión que cada vocalía de cada grupo de trabajo estará realizando este lunes. Quería comentar esto antes de que se nos fuera Oscar. De manera complementaria, el espacio para lo que nos va a ayudar
Claro que además de hacer este ejercicio de comunicación pública para las personas, es decir, es un primer gran momento de transparencia proactiva que va a servir a los participantes de los diferentes momentos de diálogo para saber qué está pasando con lo que dije, cómo se está transformando en carta. Entonces esa es una de las cosas que, digamos, aceleran la maquinaria, y la otra es empapar a la UNESCO de lo que va a tener que conciliar, ¿no? Que la UNESCO se vaya empapando de los contenidos a los que se va a enfrentar para llevar a cabo el proceso de conciliación. Bien. Entonces, pues sí, tener una vocalía por cada uno de los grupos va a ser chido, como nada más va a durar 60 minutitos, entonces es prácticamente, los 4 grupos hablan alrededor de 10 minutos, 20 minutos de interacción con la UNESCO y vamos. A mí me gustaría tener otra sesión que puede ser fuera de off the Claro. record, pues. Así como la que tuvimos la sesión pasada. Ahorita ya yo creo que podemos, si les parece, concluir, pero y coordinarnos para afilar todo eso. Claro. Y por respeto a nuestro colega aquí, Oscar. Sí, nos podemos ver te proponemos una desde el grupo motor para, pues justo afinar el guión y darle una repasada a estos, pues igual también enhorabuena, felicidades, son cerca de 20 derechos, ¿no? Está muy 21. chido. Está muy Sí. chido. Bueno, Oscar, si quieres retirarte, adelante, amigo, no hay ningún problema. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Cansa, allá. Oscar. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Y- saludos. Un gusto, Luisa. Qué bueno que te integraste. Genial. Bueno. Un nos gusto vemos. Gracias, también, amigo. Oscar. Muchas. Muy bien. Y Victoria, la sesión que pides que tengamos es precisamente para preparar un poquito lo de lunes, o estás pensando en como trabajo de la sesión? Pues yo creo que definitivamente, digo, a partir de lo que tú comentas, que puede ser un ejercicio como el tamiz de esos derechos, de regresar a esos derechos con las 4 categorías, creo que también valdría la pena otra revisada de nuestros planteamientos, contrastar con los otros apartados que tenemos en las carpetas o en el Miro, en el tablero, y entonces sí, estar preparados para este guión, ¿no? Pero tener bien afiladas la redacción de los derechos. Creo que sería muy bueno. Yo sábado y Ok. domingo, cualquier momento de sábado y domingo está bien para mí. Vale, le damos. Ok, excelente. Luisa, bienvenida. Qué bueno que de verdad nos acompañas. Creo que oxigenaste muchísimo nuestro ejercicio hoy. Sí. Muchas gracias, Bella. Un gusto también de conocerles. Bueno, a ti ya te conocí ahí en Levadura, nos conocimos. Sí. Felipe, creo que en las mesas de trabajo, sí, ¿verdad? Estuvimos platicando un rato juntos, sí lo recuerdo. Sí. Sí, así es. Bueno, igual Álvaro, un gusto conocerte. Igualmente. Muy bien. Muy bien, amigos. ¿Das cierre para los efectos de la grabación, amigo? Ok. Pues muy buen trabajo. Como ustedes pueden ver, lo que resta de los trabajos del grupo en los siguientes meses de aquí a mayo, esta es la chamba, ¿no? Es enunciación, afinamiento, enunciación, afinamiento, enunciación, afinamiento. Y cualquier problematización que creamos pertinente será pertinente en la medida en la que nos ayude a enunciar cada vez mejor para la gente de San Luis Potosí. Este tipo de criterios siempre van a estar presentes, como lo ha dicho Gera. Recordemos que es un instrumento que la gente pueda invocar fácilmente. El 1.31. Tal, ese derecho, ¿sale? Entonces, los ejercicios de aquí en adelante están muy enfocados a que sea un instrumento invocable y útil. Perfecto. Vale, amigas y amigos, qué bien. Y prometemos ya dar cierre con las contribuciones de la doctora Claudia, porque trae un monte, es que saben que de repente trae tanta cosa tan buena que el doc Felipe y yo todavía estamos afinando mucho, ¿no? Pero ya están prontas. Muchísimas gracias y saludos a Clara también, que siempre hace un excelente trabajo antes, después y durante las sesiones. Así es.
De tu parte, gracias, Victoria. Pues muy bien, amigos y amigas. Ajera, creo que dijiste algo, pero no te oímos. No, sí, del siendo las tales de tales y concluyo. Así es, siendo las 7:20 de la noche, concluimos nuestra última sesión de este primer ciclo previo a la primera reunión, a la primera sesión plenaria del Comité Académico UNESCO San Luis. Ha sido un honor trabajar hoy con ustedes, Victoria, Luisa, Oscar, integrantes del Grupo de Trabajo de Equidad Territorial, y nos vemos el lunes, nos vemos antes del lunes para afinar nuestro guión y nos vemos el lunes en sesión plenaria. Tengan linda noche, muchísimas gracias. Hasta luego. Que descansen, chao. Bueno, chao.